En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estudiar hoy los sacramentos, signos visibles de la gracia invisible, para que nos quedemos desde el principio con esa sencilla definición. Signos visibles serían eficaces, instituidos por Cristo, pero vamos a dejarlo en signos sensibles de la gracia invisible, signos visibles de la gracia invisible. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones y por todos los que estéis realizando este curso de catequesis. Vamos a entrar en los sacramentos. Empiezo como introducción con el compendio del catecismo. Dice el número 224. ¿Qué son los sacramentos y cuántos hay? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. Fijaros, signos sensibles, ¿no? Se ve que hay agua, aceite, vino, pan, un hombre y una mujer, son signos visibles, sensibles y eficaces, actúan por sí mismos, con la fuerza que les da Cristo, de la gracia, de la acción sobrenatural de Dios que es invisible. Vemos algo y algo no vemos de lo que ocurre, ¿no? Instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden y matrimonio. Eso es los sacramentos. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y Cristo? Los misterios de la vida de Cristo constituyen el fundamento de lo que ahora, por medio de los ministros de su Iglesia, el mismo Cristo dispensa en los sacramentos. Es el mismo Jesús el que los dispensa y tienen que ver con los misterios de la vida de Cristo. Decía San León Magno, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos. Está escondida esa acción de Dios en sus sacramentos. ¿Cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia? Cristo ha confiado los sacramentos a su Iglesia, son de la Iglesia, en un doble sentido. De ella, en cuanto son acciones de la Iglesia, la cual es sacramento de la acción de Cristo, y para ella, en el sentido que edifica a la Iglesia, ¿no? La Iglesia en ese sentido también es sacramento, es signo visible de la gracia invisible, ¿no? Pero propiamente los sacramentos, dice Trento, son ni más ni menos 7, ¿no? Los que hemos enunciado. ¿Y qué es el carácter sacramental? El carácter sacramental es el sello espiritual conferido por los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden, y constituye promesa y garantía de la protección divina. En virtud de este sello, el cristiano queda configurado a Cristo, participa de diversos modos en su sacerdocio y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversas. Queda, por tanto, consagrado al culto divino y al servicio de la Iglesia. Puesto que el carácter es indeleble, los sacramentos que lo imprimen solo pueden recibirse una vez en la vida. Es una marca que queda en el alma. Yo me acuerdo cuando estaba en los pueblos de montaña de Navarra, en aquellos pueblos que había tanto ganado, marcaban con fuego incandescente, con un hierro, las iniciales del dueño y ponían sobre el ganado las iniciales del dueño. Bueno, pues perdón por la comparación, porque la distancia es muy grande entre un animal y un ser humano, ¿no? Aunque también somos animales racionales, ¿no? Pero con un alma inmortal, ¿no? Y ponían las iniciales del dueño. Bueno, pues en el bautismo se nos queda marcado en el alma, por así decir, es un carácter, una señal imborrable que eternamente tendremos con las iniciales HD, Hijo de Dios. En la confirmación se marca, ¿no? TC, Testigo de Cristo. Y en el orden sacerdotal se marca con OC, otro Cristo, o Alter Christus, ¿no? Otra vez Jesús, ¿no? Configurándose con lo que esos sacramentos nos están dando. Es un sello espiritual indeleble, imborrable, en el bautismo, la confirmación y el orden, que nos configura pues como hijos de Dios, ¿no? Como testigos especialmente del Espíritu Santo en la fe de la Iglesia y también como otros Cristos, ¿no? Que somos los sacerdotes por pura misericordia de Dios. Fijaros en el Yucat cómo explica todo esto. ¿Cuántos son los sacramentos y cómo se llaman? Los sacramentos de la Iglesia son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio.
Sacramentum es el latín, la palabra sacramento, y significa juramento de fidelidad. Juramento de fidelidad. En la mayoría de los casos usado como traducción del griego mysterion. Fijaros, misterio. El misterio hace referencia a sacramento, que hace referencia a juramento de fidelidad. Los sacramentos son signos sagrados visibles de una realidad invisible, instituidos por Cristo, en los que los cristianos pueden experimentar la presencia de Dios que sana, perdona, alimenta, fortalece y capacita para amar, puesto que en ellos actúa la gracia de Dios, ¿no? Bueno, pues ahí vemos acción del Señor a través de estos signos, ¿no? Decía el Papa Francisco, con su encarnación, con su venida entre nosotros, Jesús nos ha tocado y a través de los sacramentos también hoy nos toca, nos sigue tocando el Señor a través de los sacramentos. ¿Queremos buscar a Cristo? ¿Dónde lo buscamos? En los sacramentos. ¿Queremos buscar a la Trinidad, buscar a Dios? En los sacramentos. Y por eso se pregunta el Yucat en el número 173. ¿Y para qué necesitamos en realidad los sacramentos? Necesitamos los sacramentos para transformar nuestra pequeña vida humana y por medio de Jesús llegar a ser como Jesús, Hijo de Dios, en libertad y en esplendor. Ser como Jesús. Fijaros qué maravilla, que alguien te vea y diga, que ¿cómo se parece a Jesús? ¿O cómo se parece a la Virgen María? Si así de bueno es Él, ¿cómo será Jesús? ¿No? Si así de buena es ella, ¿cómo será la Virgen María? Y sigo con el compendio, en el número 228, cuando dice, ¿qué relación tienen los sacramentos con la fe? Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales la alimenta, fortalece y expresa. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica, de ahí la antigua sentencia lex orandi, lex credendi. Esto es, la Iglesia cree tal como reza. ¿No? Qué importante es tener fe para recibir los sacramentos y cómo los sacramentos potencian la fe. ¿Por qué? Dice a la vez el Yucat en el número 174. ¿Por qué no es suficiente la fe en Jesucristo? ¿Para qué nos da Dios además los sacramentos, ¿no? Los protestantes dicen sola fide, ¿no? Solo la fe. Y uno dice, bueno, sí, la fe, pero también las obras. Sí, la palabra de Dios, sola escritura, sí, pero también la tradición de la Iglesia. El IES es lo católico, ¿verdad? Veíamos un día. Y entonces responde, debemos y podemos acceder a Dios con todos los sentidos, no solo con el intelecto. Por eso se nos da Dios en signos terrenos, especialmente en el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué pertenecen los sacramentos a la Iglesia? ¿Por qué no puede cada uno hacer uso de ellos a su antojo? Dice, los sacramentos son dones de Cristo a su Iglesia. Ella tiene la misión de dispensarlos y de protegerlos de un uso abusivo, ¿no? Han sido confiados por Cristo a su esposa, la Iglesia, para ser custodiados, para ser protegidos. Se pregunta también, ¿qué sacramentos se reciben solamente una vez en la vida? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Estos sacramentos marcan al cristiano con un sello indeleble. El bautismo y la confirmación le convierten de una vez para siempre en hijos de Dios, semejante a Cristo. El orden sacerdotal sella igualmente al cristiano de forma definitiva. ¿Y por qué los sacramentos presuponen la fe? Los sacramentos no son magia. El sacramento opera por sí solo, pero para ser fecundo tiene que ser recibido en la fe. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la fortalecen y la expresan. Fijaros que aquí dice una expresión por la fuerza del propio sacramento. Y lo explica el compendio en el número 229, ¿por qué los sacramentos son eficaces? Los sacramentos son eficaces ex opere operato, por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza, porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significa independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Se solía decir en la antigüedad, bautiza a Pedro, bautiza a Cristo, bautiza a Judas, bautiza a Cristo. Esto es un consuelo, porque en los sacramentos está actuando Cristo. No tienes que estar buscando, ay, es que este sacerdote me parece más santo que este. Mira, se te está dando Cristo, ¿no? Ahora, eso sí, las disposiciones de tu alma, pues ahí sí que, sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Si uno va y lo recibe en pecado mortal o lo recibe sin fe. Bueno, a ver, el bautismo se entiende, pero la comunión, por ejemplo, recibirla en pecado mortal, ¿no? Pues es que no se puede y no fructifica, al revés, se podría incluso cometer un sacrilegio, ¿no? Y dice 230, ¿por qué los sacramentos son necesarios para la salvación?
Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, son necesarios para la salvación porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes los reciben. Son el cauce ordinario de la salvación. Luego el concilio dirá, Dios tiene otros modos que nosotros no sabemos, no conocemos, pero esos modos por los que Dios puede salvar a una persona que no ha podido conocer en los medios ordinarios, no nos como dispensan a nosotros de querer llevar a todos a estos medios ordinarios que llevan a esa plenitud de la gracia, ¿no? Entonces es muy importante que los misioneros sigan bautizando, ¿no? Que, bueno, todos, que bauticemos a los nietos, que a los hijos. Bueno, ¿qué es la gracia sacramental? La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. Esta gracia ayuda al fiel en su camino de santidad y también a la Iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio. Cada sacramento tiene una gracia específica, ¿no? ¿Y qué relación existe entre los sacramentos y la vida eterna? En los sacramentos la Iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna, mientras vive aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Por tanto, nos llevan a la vida eterna, nos conducen a la vida eterna. Dice también, ¿qué sacramentos? Perdón, ¿por qué? Esto lo hemos leído ya, sí. Cuando un sacramento es administrado por una persona, cuando es administrado por una persona que se indigna, ¿pierde por ello su efecto? No, lo que decíamos del ex opere operato. No, los sacramentos obran en virtud de la acción sacramental realizada, es decir, independientemente de la actitud moral o de la disposición espiritual de quien los dispensa. Es suficiente con que quiera hacer lo que hace la Iglesia. Con que un sacerdote quiera hacer lo que hace la Iglesia, ya es suficiente para que el sacramento actúe ex opere operato. Pero eso ya lo iremos viendo también más despacio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere.